Yo llegué primero al laboratorio, que estaba acá arriba, y éramos un grupo muy pequeño de funcionarios. Y después, en el año 97, me cambié a la parte clínica, que es el edificio central. Aquí había marinos, la parte de TBC, porque existía un lugar de TBC, ahora ya no está, y que monjitas atendían. Les daban desayuno, sacaban su propia leche, había una campana acá a mi espalda donde está el comedor porque era un segundo piso y tocaban esa campana, decían, y todos venían a desayunar. Y bueno, era lo que escuchábamos de las historias, muchas de ellas venían trasladadas del hospital de Quilpué. Así que yo por lo menos lo que viví era que sí había un segundo piso acá y estaba la central telefónica, existía en esos años. Y había que hacer todo manual, todo lo teníamos que trabajar manual y éramos poquitos, los paseos eran como muy gratos, era todo como más familiar, incluso acá arriba, más arriba de donde estamos, también ahí se hacían paseos, había un lugar gigante que ahora está seco, que había agua, me acuerdo, eran como estos pozos grandes de agua y ahí se hacían asados y los paseos eran acá mismo y eran muy entretenidos. Todos los medios de donde se cultivaban las muestras de coc, ese medio de contraste se hacía acá, lo hacían los funcionarios. Y estaba el doctor Ibacache, que él dibujaba los pulmones, él los dibujaba, después se hizo un timbre y él ahí colocaba y ponía todas las indicaciones, subía a ver a la cámara de coc que mantenía cierta temperatura, él subía a ver ahí cómo iban las cepas. Si aparecía algún puntito de color, era como un verde esmeralda, entonces si aparecía un puntito blanco era porque era positivo. Y él ahí subía a investigar y hablaba con el tecnólogo de esa época. Y era un trabajo, era como bien comunicativo entre todos, estábamos todos como muy fusionados. Y venían de Santiago del ISP a controlarnos también, porque este era el lugar más importante de pacientes hospitalizados enfermos al pulmón. La gente se mantenía aislada, los positivos, y ellos tenían un recinto acá abajo donde había monitoras y con muchas flores, un patio interior y exterior que era exclusivo para ellos. Entonces las asistentes sociales de aquella época, ella hacía talleres. Hubo incluso algunos pacientes que con los años después llegó otro médico más joven, el doctor Río, y él les dio estudio. Y habían pacientes que entre ellos mismos se ayudaban y ayudaban a los funcionarios también. Dentro del mismo servicio, repartir la comida, recoger los platos, cosas mínimas, pero ellos se mantenían dentro de ese recinto. El doctor Ibacache, un viejito a la antigua, él contaba que cuando él era médico, decía el año 54, era muy viejito. Mi papá nació ese año. Y él decía que él estudiaba con unos gemelos y también fueron médicos y también se hicieron especialistas en el pulmón y después murió uno de los jóvenes y él siempre los recordaba con mucho cariño, era muy pausado, como señor antiguo. Él venía de chaqueta a trabajar y usaba el delantal largo, era un señor como de los años 40, usaba sombrero. Siempre era muy pausado y uno le preguntaba cualquier cosa y él lo explicaba tranquilamente. Siempre fue muy cercano y fue muy querido aquí. En esos años había una arboleda hacia abajo y un paciente la pintó. Donde está el mural aquí había como un teatro con escenario, habían butacas. Y era un paciente de Ticio que pintó eso. Y eso ya estaba cuando yo llegué. Y él nos contaba que ese paciente lo había pintado él, ese mural. Era muy bonito. Y todo el ambiente, porque aquí todavía hay árboles. El doctor Púa, que está al ingreso, que fue director del hospital, todos amaban al doctor Púa porque era una excelente persona.
La abuelita de una funcionaria trabajó en la casa del doctor Púa. Entonces, todos fueron contándome historias. Lamentablemente el doctor Púa falleció en un accidente. Cuando era director del hospital, venía al hospital y se accidentó y falleció. Bueno, yo cuando llegué al hospital me sorprendió la extensión del hospital, los jardines, como un parque. Quedé sorprendida porque nunca había escuchado del hospital de Peña Blanca, jamás, nunca, no sabía de dónde estaba ubicado. Y cuando llegué me sorprendió porque la naturaleza y la extensión de todos los edificios que hay acá, porque tenemos muchos sectores. Yo cuando llegué a trabajar estaba el sector patrimonial que estaba acá, el edificio antiguo, y estaba tisiología y habían ruinas de otro sector de mujeres en la parte de abajo. Y me sorprendió eso, el lugar muy grande y los jardines, como un parque, en verdad. Bueno, acá en esta zona estaba el sector de pensionados del sanatorio. Yo, por lo menos por lo que yo tuve contacto con mis compañeros de trabajo cuando llegué a trabajar al laboratorio, porque ahí trabajo yo. Ellos me contaron parte de las historias que ellos vivieron, su vivencia, cómo era la vida en el sanatorio. Y aquí en esta parte, justamente donde está la pileta, está el Cristo, estaba el edificio antiguo que era pensionado y había un auditorio grande, que yo alcancé a estar ahí. Hicimos algunas actividades antes de que demolieran esto. ¿Cómo era la vida hospitalaria? Bueno, era mucho más sencilla de lo que es ahora la tecnología. Imagínense, en esa época había una central telefónica, no habían teléfonos directos, nadie tenía celular, no habían computadores, no había internet, no había nada. Ya cuando yo llegué era un hospital, pero ellos nos contaron que abajo habían 4 sectores en el edificio central, que está al lado a la entrada del hospital. Acá estaba pensionado, estaba el sector E abajo y el sector mujeres, que era la parte de acá atrás. Esos eran los sectores que existían en esa época. Eran más de 300 pacientes con tuberculosis hospitalizados acá, que eran muchos meses, incluso años. Y bueno, la logística, por ejemplo, para alimentar a esas 300 personas era bastante ingeniosa, porque ellos, acá existen después los van a ver unos montacargas, donde ellos bajaban las ollas calientes y toda la alimentación en esos montacargas, y acá en el sector de la central de alimentación había como un riel que bajaba hacia el sector mujeres. Ese riel era como un carrito que ahí bajaban las ollas y todo para alimentar a los pacientes. Lo que ellos me contaban era un tratamiento de una sobrealimentación, o sea, la alimentación que les daban a ellos era una alimentación enriquecida para que ellos pudieran, porque ellos bajan mucho de peso con la tuberculosis, entonces le daban una alimentación especial, tenían el aire puro, que yo les cuento que esto es como un hospital parque para mí porque tiene mucha naturaleza, entonces el aire puro, el sol y el reposo, porque yo cuando llegué habían camillas ahí en tisiología abajo donde los pacientes reposaban, entonces su vida era eso. Cuando llegué me impresionó mucho los jardines. Este hospital tiene una cantidad enorme de jardines, de flora y de fauna, porque aquí nosotros vemos todos los días mucha fauna. Las aves, cuando hacen su cambio de estaciones, vuelven, van. Entonces es muy lindo porque tú escuchas el cantar de los pájaros, los conejitos. Es muy precioso, muy lindo. Sí, es un hospital realmente, yo creo que no hay ningún hospital que yo conozca de acá, de la red Viña Quillota, que tenga las características que tiene este hospital como para la rehabilitación, que es como un parque, que es agradable,
que tenemos espacios para disfrutar del silencio, de la tranquilidad. Cuando yo llegué en el año 1991, esta era tisiología. Acá estaban los pacientes con tuberculosis hospitalizados. Habían dos sectores cuando yo llegué. Había el sector mujeres, que es el ala del lado izquierdo, y el sector hombre, que es el ala del lado derecho. Bueno, aquí yo cuando ingresé al servicio había más o menos como APP unos 20 pacientes, porque eran como 10 hombres y unas 10 mujeres en esa época. Y bueno, ustedes pueden apreciar que igual es tipo parque, la vegetación se presta como para estar en un lugar por un tiempo largo, y los árboles y todo tienen, yo creo que 100 años. Existía un vínculo más cercano con el paciente, era más familiarizado todo, e incluso con las visitas por la estadía que eran más largas del paciente, un hospital que está además lejano. Entonces igual existía otro tipo de vínculo con la visita. Ahora ya está todo más modernizado acá en este hospital y a nivel región además, por la locomoción, así que el vínculo era más cercano. Es que el sistema era totalmente diferente. La mayoría eran gente de alcohólica, en su gran mayoría, y llegaba aquí por el bichito este, el TBC. Aquí estaban hasta un año, a veces salían, estaban 2 o 3 meses afuera y volvían a llegar. Más que la mejoría era por la atención, porque de la mejoría dependía de ellos. Dependía de ellos, y nosotros no podíamos hacer nada si ellos no se... Bueno, en casi todas las enfermedades, ¿no? Pero esto era cosa de ellos nomás. Así que decían, venían a engorda aquí. Sí, pero la mayoría llegaban los puros huesitos. Pero el lugar era muy lindo, era acogedor. Y tuve la suerte de que me ubicaran... Ay, se jubiló la persona del teléfono, una señora Bertita, y ahí me instalaron a mí. Después de eso me operé 2 veces, 3 veces. Primero estuve afuera, después volví. Siempre me respetaron el lugar, sí. Era una máquina de metal así grande que había que... Todo pasaba por ahí. En lo interno, lo afuera, es que habían 2 o 3 líneas de teléfono en ese tiempo. Entonces no había problema. Y lo único que había que estar ahí todo el día. Entonces, oye, comunícame con servicios generales para allá, oye, con la oficina de acá. El servicio grande de abajo tenía arriba un timbre largo y abajo 2 cortos. Para la enfermera, para la secretaria. Así se llamaba antes aquí. Había servicios que tenían una misma línea con 2 aparatos. Era bien reducido y precario el sistema, pero así funcionaba. Era una familia. Aquí cuando se hacían fiestas, íbamos todos iguales. Éramos todos amigos, qué sé yo, compañeros, y al día siguiente cada cual andaba haciendo su trabajo. Pero se pasaba muy bien. Se pasaba. Era el tiempo de las vacas gordas, decíamos nosotros aquí. Porque tuve la fortuna o la desgracia de ser el último funcionario que alcanzó a vivir el tiempo de TBC. Fui el último. En la historia reciente del Hospital de Peña Blanca, uno de sus hitos relevantes que la comunidad reconoce y recuerda hasta el día de hoy fue la tragedia de Queronque, esta tragedia ferroviaria, el choque entre estos 2 trenes que conllevó, por una parte, de manera muy lamentable, muchos fallecidos, pero también
mucha gente accidentada. Y el primer hospital o centro de salud que atendió a esas personas accidentadas fue el hospital de Peña Blanca precisamente. Los villalemarinos recuerdan que desde el hospital se hizo un llamado a que la gente pudiese ir a entregar o donar sábanas, toallas. El hospital en ese entonces estaba absolutamente presto a poder prestar el servicio de auxilio a quienes se habían visto accidentados por esta tragedia. El martes me voy al Valle del Elqui. Siempre va a haber, siempre vamos a estar relacionados a la tisiología, aunque hoy día no es una enfermedad tan relevante como en esos tiempos, afortunadamente, gracias a las declaraciones de la OMS que en algún momento determinado, a través de la conferencia de Alma-Ata y Ottawa, dijeron salud para todos en el año 2000, erradicación de algunas enfermedades infectocontagiosas, claro, causaron un impacto, y la tuberculosis, particularmente en nuestro país, a través del Programa Nacional Ampliado de Inmunización, fue disminuyendo en cuanto a su importancia epidemiológica. Sin embargo, hoy día la modernidad y la globalización de nuestro planeta y de las sociedades cada vez más abiertas, tenemos personas que llegan no necesariamente con toda su vacunación. Está indicado dentro del MinSal hacer un hospital de rehabilitación, particularmente rehabilitación para el adulto. Eso significa que tenemos que hacernos cargo de todo aquel paciente con alguna afección cardiovascular que haya generado una secuela física o neurológica, y también algo muy importante que hoy día es un eje del Ministerio de Salud, que es la atención en salud mental, y también ocuparnos de eso, de la rehabilitación de las personas con patologías de salud mental. Para nosotros muy relevante que siga manteniendo una estructura de laboratorio. ¿Por qué? Porque hemos avanzado muchísimo en diagnóstico de la enfermedad, de modo que debe mantener el laboratorio, debe potenciar el laboratorio, y pienso que mantenemos una endemia de tuberculosis que hace necesario que haya una entidad que pueda acoger a los pacientes. No creo que como entidad única. Debería cada hospital local tener también alguna forma de acoger y hospitalizar, controlar y tratar a pacientes complejos, a pacientes no solo con complejidades médicas, sino con complejidades psicosociales. Pero yo encuentro que el equipo de Peña Blanca, tanto sus médicos, sus enfermeros, sus TENS, más esta estructura de laboratorio, es absolutamente trascendente que se potencie y que siga vigente. Que no se olvidara. Hay otros hospitales, por ejemplo, uno recuerda, hablan de tuberculosis en los niños, el Hospital San José. Uno automáticamente, el Hospital San José. Historia, no sé, de fiebre, de la fiebre del año 1918, que murió mucha gente alrededor del mundo. Uno también asocia el Hospital San José de Santiago, el otro San José, que está a un costado del cementerio. Entonces, no me gustaría que dijeran el hospital de los tuberculosos donde iban a morir. No, me gustaría que dijeran que este fue un hospital que surgió con una idea, que creció en el tiempo y que permanece con la intención de ayudar a las personas. Sí, eso es.